Ya vamos a hablar de lo que está ocurriendo en lo que va de 2024, pero esto es apenas lo que ocurrió en 2023. Y por supuesto, la campaña electoral tuvo sus propias características. La campaña, como ustedes recuerdan, comenzó en diciembre, terminó hasta en febrero, y ahí tuvimos un conteo paralelo en el que, como bien decía el señor embajador, teníamos un conteo bastante particular de agresiones contra la prensa. 311 agresiones que tienen que ver con 78 hombres, mujeres y periodistas de la población LGBTI que fueron víctimas, mayoritariamente por parte de actores del Estado. Ya vamos a entrar en ese detalle. 311 refleja también, es un incremento del 66% respecto a lo que tuvimos en 2022. 2022, a su vez, tuvo un incremento respecto a 2021. Aquí una pequeña precisión. El Centro de Monitoreo ha mejorado sus protocolos de atención a las denuncias. Hemos sido capaces de detectar de mejor manera y más rápida muchas de las agresiones, pero también es cierto que hay más denuncias y esto es parte de lo que queremos exponer. Este es un dato de referencia, pues sabemos que hay una cifra oscura o un subregistro, porque también hemos detectado, y esto es parte del análisis cualitativo, los y las periodistas están teniendo miedo incluso para acercarse a la APES a denunciar, porque hay presiones de parte del Estado o de parte de algunos anunciantes a que los periodistas no se vinculen con la APES, lo cual lo rechazamos, lo condenamos enérgicamente. Esto es parte de la regresión que hemos tenido en el país. No hace falta tener periodistas muertos, periodistas torturados, más periodistas encarcelados para hablar de un retroceso en la libertad de prensa. ¿Qué libertad de prensa puede haber si cada vez, colegas, ustedes tienen que pensar 2 veces antes de publicar un tweet o un post de Facebook y todos los días tienen que escuchar a sus familiares diciéndoles deberías renunciar? ¿Es eso libertad? Bueno, este es un pequeño comparativo respecto a 2020. Voy a retroceder. Un pequeño comparativo con respecto a 2022. El año más agresivo de 2023 fue el mes de mayo. Irónicamente, el mes dedicado a la libertad, el mes en el que se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa. En 2022, lo que está en verde fue el diciembre, el mes más violento contra la prensa. En 2023 detectamos que la mayor parte de agresiones, son las barras azules, ocurrieron mayoritariamente en la primera mitad del año. Creemos que esto puede estar relacionado a el escrutinio internacional que había, sobre todo en la segunda mitad en El Salvador, por algunos eventos internacionales claves como, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Miss Universo y, por supuesto, el acomodamiento o la preparación de todas las normativas que tenían que ver con la reelección o la candidatura de la reelección del presidente, ampliamente cuestionada. De todas formas, insisto, estos son datos que podrían ser mayores, definitivamente no pueden ser menores. No se alcanza a leer lastimosamente, pero este es un desglose de las 10 causas de hechos concretos de agresión contra la prensa. Aquí hay algo muy importante. De las 300 agresiones, 87, que es el mayor número específico en cuanto a una agresión, son declaraciones estigmatizantes. ¿Qué tiene que ver esto? Son todas aquellas expresiones en discursos, aprovechando la palestra pública o en redes sociales, que atentan contra la libertad de prensa. Esto me parece que es el caldo de cultivo que permite que muchas de otras agresiones ocurran o que vayan a ocurrir, porque se crea una narrativa antiprensa, antiperiodistas, en la que se nos ubica en el mismo saco
que la oposición política, por ejemplo, o incluso hay elementos difamatorios en algunas ocasiones donde a los periodistas, a las y los periodistas se nos vincula a redes criminales. Hace unos años estuve en una conferencia internacional, los periodistas de Europa del Este en ese momento estaban sufriendo ataques de parte de los gobiernos porque se les vinculaba a esta red supuesta de George Soros, ¿no? Este magnate multimillonario, filántropo, y se les acusaba y decían que tenían una agenda pues oscura. Esto fue hace 8 años en aquellos países. Ahora enfrentamos una oleada similar. Tiene que ver con las declaraciones estigmatizantes. En segundo lugar está el acoso digital, que tiene que ver, está relacionado con esto, pero ya con un componente de, digamos, de una campaña orquestada. Tenemos indicios de que hay como esfuerzos bastante claros, denodados contra periodistas concretos en algunos momentos. Físicamente también tenemos 24 casos de restricciones al ejercicio periodístico, esto es en el terreno, y por supuesto hay muchísimos más. Pues nada menos ayer, por ejemplo, un colega fotoperiodista del Diario de Hoy fue a visitar una quebrada bastante popular en los últimos días, donde bueno, se han ido a depositar restos del Palacio Nacional, y él me comentaba que le habían exigido los miembros de la comunidad que se fuera del lugar, que no hiciera su trabajo. Y sin embargo, esta denuncia por ahora no ha llegado a la APES. Tengo que reportarla, Katia. Pero es parte del trabajo que tenemos todos los días. Hay una especie de naturalización también de que este tipo de afrentas o bloqueos son gajes del oficio. Nadie, yo creo que va a sonar extraño que lo diga, pero cuando los periodistas empezamos a estudiar periodismo en un país como este, sabemos que algo así puede pasar. Pero una cosa es saberlo, otra cosa es naturalizarlo. Y ahí hay una barrera que tenemos que trabajar. Hay 21 casos de calumnias, imagínense qué grave, 21 casos de violencia basada en género, 21 casos de intimidación, 11 casos de retención arbitraria en el terreno por parte de soldados y policías, incluso agentes del CAM en algunos casos. En 2022 esto estuvo bastante álgido alrededor del CECOT, por ejemplo, del Centro de Confinamiento Antiterrorismo en San Vicente. Incluso cadenas internacionales como Univisión han tenido pues, retenciones en algunos momentos alrededor por varias horas de manera arbitraria, y se les exige en algunos casos que borren el material grabado. Eso es totalmente atentatorio contra la libertad de prensa. También hay despidos injustificados. Esto es importante y lo vamos a señalar siempre. Los agresores también son los medios de comunicación, son los compañeros y compañeras, son los jefes en algunos casos. Y eso tampoco hay que normalizarlo. Y eso es parte del trabajo que tenemos en la APES, defender a las y los periodistas individualmente frente a cualquier agresión que tiene que ver con su trabajo, con la libertad y la calidad del trabajo que entregan a la ciudadanía. 8 casos de ataque digital, eso tiene que ver con robo de contraseñas, vulneración de cuentas de WhatsApp, por ejemplo, cuentas de correo, cuentas de TikTok, y agresiones verbales, 7. ¿Quiénes reciben los ataques? En la franja negra o oscura son los periodistas hombres, 43, casi es igual, pero las mujeres periodistas son 34, las víctimas, y el periodista de la población LGBTI es 1, el que tenemos. Todos ellos, si pueden hacer las matemáticas simples, no hace falta ser doctor o baldor, pueden ver de que cada persona ha denunciado en promedio por lo menos una, pero en promedio hasta 3 agresiones. Entonces vienen al 3x1, 2x1, vienen en combo las agresiones. Quiero que se fijen en las barras inferiores. Hay
177 agresiones que tienen que ver con periodistas. Nosotros, los que andamos en el terreno, mujeres, hombres, 177 casos en los que este tipo de víctimas son los que han sufrido el ataque. También los medios, 68 casos. La Asociación de Periodistas, creo que en parte al trabajo que estamos haciendo, obviamente, también hemos incrementado nuestra frecuencia para recibir estos ataques. También hay fotoperiodistas, 12 casos, hay docentes, colaboradores de medios, comunicadores, camarógrafos, trabajadores de información y estudiantes.